Vamos a continuar con los aldehídos. Los aldehídos, que su forma es CHO, suelen utilizar la terminación al a la hora de formular. ¿De acuerdo? Los aldehídos suelen aparecer siempre al final de las cadenas, porque es un compuesto que al estar con un doble enlace al oxígeno y uno al hidrógeno, no se suele emplear ninguna unión más. ¿Por qué? Porque si unimos ese hidrógeno a otra cadena, lo estamos convirtiendo en otro compuesto que es la acetona, cuya terminación es 1. Claro, si yo ahora a este compuesto que tiene un doble enlace le cambio el hidrógeno por otro, tengo la acetona. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, es tan fácil como añadir al final el prefijo del, la terminación al para decir que es un aldehído. Por ejemplo, si tenemos CH3, CHO, vemos que hay dos carbonos, entonces diríamos et de dos carbonos, an de dobles enlaces, al de que hay un aldehído en esa cadena. ¿De acuerdo? Etanal. Y no tenemos que poner nada más porque estos van al final. ¿De acuerdo? Cuando son los principales, la cadena principal siempre va a ir por donde estén los aldehídos. Incluso si tuviéramos una cadena compleja, como por ejemplo, imaginar CH3, CH2, CH, CH2, CHO, CH2, CHO, CH3, perdón, CH2 y CH3. Aquí ya no nos valen las cadenas principales las más largas, sino la cadena principal es la que contenga los aldehídos en el principio y en el final. Entonces es mucho más sencillo a la hora de poder formularlos y a la hora de encontrar cuál es la cadena principal. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso este, ¿dónde vamos a numerar? Pues en el lado derecho, porque tenemos los radicales más cercanos. 1, 2, 3, 4, 5. Y diríamos 2, 3, dietil, 5, pentan, porque solo tienen enlaces simples. En este caso, como hay dos, pentandial no se dice, ¿de acuerdo? Sería pentanodial. A veces sí que reutilizamos las letras porque, bueno, pues queda mejor a la hora de decirlo, porque si no, pentandial queda algo extraño, ¿de acuerdo? En el caso de que los aldehídos no sean cadenas principales, sino que se trate de imaginar que tenemos un grupo funcional más importante que ellos, que esto, como siempre os digo, lo vemos en la parte avanzada, ¿vale? Se van a nombrar como formil. Entonces sería como una cadena normal, ¿de acuerdo? Imaginad que por lo general los ácidos siempre son más importantes. CH2, CHO, CH2, COH. Bueno, en este caso ya no lo consideramos como cadena principal, sino como si fuera una rama, ¿vale? Entonces diríamos 1, 2, 3 formil, buta, lo que sea, ¿vale? Que ya lo veremos cuando formulemos los ácidos. Otro ejemplo podría ser en el que tengamos una cadena principal. Recordar que cuando ponemos los grupos funcionales en los extremos contrarios, ¿vale? Muchas veces que lo ponemos al revés. Vale, aquí en este caso, aparte de elegir la cadena que contenga los aldehídos, como tiene más de dos aldehídos, ¿vale? Pues cogemos como cadena principal esa y estos como si fueran radicales, formilos, ¿vale? Entonces serían, ¿de dónde vamos a empezar? Por la izquierda, porque están más cerca de las ramas, ¿lo veis? Sí, entonces serían 2,
4-diformil hexanodial. ¿Veis? Cuando son terminales, al principio y al final, pues no es necesario poner nada más. ¿Vale? Otro ejemplo, por ejemplo, con un alcohol, que los alcoholes son menos importantes. Cadena principal, obviamente, la más larga y que contenga el aldehído. ¿Dónde vamos a empezar? Pues aquí no hay ninguna duda. Donde esté el aldehído. 4, 5, 6. El resto nos da exactamente igual. Y ahora empezamos a formular como si fueran radicales, todo normal. Empezamos. Recordar que los alcoholes como radicales se llaman hidroxis. El otro es un cloro, así que primero va el cloro. 2, cloro. 3, hidroxi. Porque ya tenemos un nuevo enlace. 4, enal. ¿Veis? No ponemos nada. Ya con el al final estamos indicando que aquí lo que hay es un grupo funcional aldehído. Vamos entonces con las cetonas, que lo teníamos aquí a la derecha. Las cetonas son un grupo similar al aldehído, pero está en el medio de una cadena. No puede estar al final, porque si está al final es un aldehído. ¿De acuerdo? Y hay dos formas de nombrarlo, ¿vale? Si lo podemos nombrar como si son sencillos. Bueno, vamos a ver la primera, la principal, simplemente diciendo las posiciones en las que están y acabado en ona. Por ejemplo, CH3, CO, CH2, CO, CH2, CH. Como siempre, cadena principal, aquí no hay ningún problema y además vamos a empezar por el que esté más cerca al grupo carbonilo, ¿vale? Así que empezamos por la izquierda, no hay radicales, no hay nada, así que diríamos hexan, ¿vale? Por los enlaces simples, ponemos la posición de las cetonas, que son 4, 2 y 4. 2, 4, di, 8. Vemos que es bastante sencillo en este caso. Vale, la otra forma, sobre todo se usa si solo hay uno, por ejemplo, CH3, CO, CH2, CH3, se nombra un poco similar a los éteres, es decir, teniendo en cuenta esto como una rama, esto como otra rama y en el medio la acetona. Entonces sería etil, cetona. Eso sobre todo se utiliza en ejemplos sencillos, ¿vale? O sea, cuando las cetonas son simples, ¿vale? Pues es donde más se utiliza. Si la cetona no es la principal, ¿vale? O es un radical, o está dentro de un radical, ¿de acuerdo? Normalmente no suele estar en un radical, sino que en este caso es que no sea el grupo más importante. Pues en este caso se utiliza oxo, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo igual con el ácido, que es el que normalmente se suele emplear, el mismo que hicimos antes, pero con una acetona. Vale, vemos que aquí la acetona no es lo principal, con lo cual aquí diríamos 1, 2, 3, 3 oxo, bután, lo que sea, ¿vale? Que ya veremos cómo se formula, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo con otros grupos funcionales. Por ejemplo, vamos a hacerlo con esta nomenclatura. Esta nomenclatura, cuando ponemos la acetona, se pone así. Cuando hacemos el aldehído con esta nomenclatura, ¿vale? Lo haríamos de esta manera. Vale, vemos que esa es final porque tiene el hidrógeno. Vale, lo voy a borrar simplemente para que lo reconozcáis. Si hacemos con esta nomenclatura que os he dicho, ponemos aquí esto y aquí esto. Vale. ¿Cuál es el carbono 1? Pues obviamente el que esté más cerca de la acetona. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, hay un metilo en 5, así que sería 5 metil,
ya no puedo seguir porque hay un doble enlace. 3 en 2 hola. ¿Vale? Vemos que es, en principio, es bastante sencillo. Este no se dice como radicales porque, como nos podemos ver, aquí tenemos un radical bastante complejo. Este sí podría ser metil, el otro, pero bueno. Normalmente no se utiliza, solo se usa cuando los radicales son sencillos, ¿vale? No cuando son complejos, porque no tiene mucho sentido y tampoco tiene mucha utilidad. Vamos a ver unos ejemplos. Propanodial, ¿de acuerdo? Entonces sería, hay 3 carbonos, contando los del aldehído, o sea que sería propano 3, y dial 2 aldehídos, es decir, uno al inicio y otro al final. No tiene más misterio. Vale, 3 cloro, 4, 5 dihidroxi, pentanal. Vale, nosotros sabemos que al final hay un aldehído. Normalmente los aldehídos, como es pent, vamos a poner 2, 3, 4, 5. Los aldehídos se suelen poner al final así, para que no haya que dar la vuelta. Vale, entonces, este es el carbono 1, recordamos, siempre el del aldehído o el más cercano a la acetona. Buscamos 3 cloro, o sea, sería 3 cloro, 4, 5 dihidroxi, o sea, 2 oxígenos, y ya 2 alcoholes, y terminamos. H2, H, H y H2. El siguiente, cinclopent, o sea, tenemos un pentágono, ¿vale? Me dicen 3 en el 3 hay un en. Vale, ¿por qué no me dicen dónde está la cetona? Porque es el principal. Entonces yo lo pongo donde quiera, la cetona, y luego cuento 3. 1, 2 y 3. Y en el 3 pongo un doble enlace. ¿Vale? Recordad, 1, 2 y 3. Y en el 3 pondría el doble enlace. Vale, vamos a este. O sea que serían 7 carbonos. Voy a hacer así: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6 y 7. Inal, o sea que es un aldehído al final. Pues lo vamos a poner aquí. Aldehído, ¿vale? Vale, me dicen que en el 3 hay un doble enlace. 1, 2, 3, un doble enlace. Y en el 5, 4, 5, un triple enlace. Que lo pondríamos así. Y el último, vamos a buscar EP, o sea que 7 carbonos. Ponemos los 7 carbonos. 1, 1, 2. Si no, luego no hay sitio para los hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, hay cetonas en el 2, pues vamos a poner aquí 1, 3 y 5. En el 6 es un doble enlace, es decir, aquí habría un doble enlace. Y en el 4 hay un hidroxi, es decir, un alcohol, que estaría aquí. Y ya completado. CH3, CH, CH y CH2. Vale, pues vemos ahora estos ejemplos para el sentido contrario. Vale, en el primero tenemos un doble enlace, perdón, un aldehído. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la derecha o por la izquierda? Pues en este caso vamos a empezar por la izquierda porque como la acetona no nos da un lado o el otro de prioridad, pero tenemos un doble enlace que sí nos lo da. Así que no hay radicales ni nada, con lo cual pondríamos pent 1 en 3 ona. Vamos a la de la derecha. Vemos que a veces este radical, que es aldehído, lo podemos encontrar de esta manera. Aquí sí que no hay dudas. El carbono 1 es el de aldehído. 1, 2, 3 y 4. Vale, pues empezamos entonces. ¿Qué radical hay? En el 4 hay un ciclo propilo, perdón. 4 ciclo propil. Ya no hay nada más, así que diríamos but. Hay un doble enlace en 2, 2 en, y pongo al. No tengo que poner nada más porque es terminar, ¿de acuerdo? Otra cosa importante de prioridad. Hasta ahora hemos visto 3 grupos funcionales que se pueden formular.
¿vale? Sería este y los alcoholes, bueno, aparte de los derivados halogenados, etcétera. Bueno, pues en este caso sigue siendo más prioritario el aldehído. Eso lo que os digo, en el vídeo de prioridades lo vemos, aunque eso es de formulación más avanzada. Con lo cual, si la prioridad es esa, se numera por el 2, 3, 4, 5 y la acetona que hay ahí no se va a nombrar normal, sino como oxo. Así que diríamos 4 oxo, ya no hay más radicales, así que decimos pent 2 enal. ¿Vale? Veis que, como siempre, no ponemos la posición del aldehído porque no es necesaria. Como están en principio y en final, es más que suficiente con poner un al final. Vale, aquí tenemos uno a la derecha. Vemos que tenemos algo que es conocido. ¿Qué es esto? Que esto sería benzaldehído. Zaldehído, que lo vimos en los grupos aromáticos. Pero también podríais decir, vale, pero es que también tenemos este otro, que es tolueno. Pero, como hemos visto, ¿quién tiene mayor prioridad aquí? Este. Así que lo consideramos como ese. Y además está en posición orto, con lo cual sería orto metil benzaldehído. Perfecto. Pues vamos al último, que es un ciclohexano con una acetona. Grupo considerar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Es un ciclohexano. Ciclo X, porque hay dobles enlaces. 2, 4, dienona. ¿Vale? No es necesario poner porque recordad que los ciclos, como la prioridad me lo da el grupo funcional, y ese va a ser siempre el carbono 1, no es necesario ponerlo.